Hola, buenos días, bienvenidos a la clase del día de hoy. Vamos a continuar el día de hoy viendo los temas que nos faltan con diferentes etapas de la vida. Ya estuvimos platicando en clases anteriores sobre la dieta, la clasificación de la dieta, hablamos sobre la importancia de la nutrición durante el embarazo y la lactancia, vimos un poquito sobre alimentación en edad preescolar y escolar. Y el día de hoy vamos a continuar con la siguiente etapa de la vida. El día de hoy vamos a estar platicando en primer momento sobre la adolescencia, que es otra época también de mucha vulnerabilidad en términos de alimentación. Entonces platicaremos un poquito más justamente sobre la alimentación durante la adolescencia. A la adolescencia la vamos a definir como este periodo de vida que va entre los 12 y los 21 años, aunque ciertamente a partir de los 18 años ya podemos considerarnos como adultos. Y este va a ser un momento de muchísimos cambios, tanto biológicos como emocionales, sociales, incluso cambios a nivel cognitivo, en el que el niño va a pasar a volverse, es como una etapa de transición hasta volverse adulto. Todo lo relacionado con la madurez física, emocional, cognitiva se va a completar durante esta etapa de la vida. Por lo tanto, la intervención de la alimentación y la nutrición tendrá suma relevancia. Hay muchos adultos que ven a esta etapa como una fase tumultuosa, como una fase problemática, incluso hasta irracional por la que atraviesan los niños. Sin embargo, esta visión, ¿no?, de ver a los adolescentes como personas, como individuos irracionales o problemáticos, puede tener interferencia en su desarrollo, en su crecimiento. Las tareas que se desarrollan, que se llevan a cabo durante la adolescencia, son similares a las que se experimentan en la etapa de la infancia temprana. Y van a tener que ver también con un redescubrimiento de su identidad personal y un establecimiento de patrones de conducta y de valores que van a venir o que van a ser dependientes del entorno familiar, ¿no? De la influencia paterna y materna. En esta etapa se va a observar una marcada lucha por lograr una independencia personal, ¿no?, por volverse mucho más autónomos. Pero sigue existiendo una necesidad de apoyo económico, ¿no?, por parte de la familia, y también sigue habiendo una necesidad de apoyo emocional. Entonces, se tendría que estar acompañando a los adolescentes en este proceso en el que el cuerpo va cambiando de forma, de tamaño, y que la capacidad fisiológica y biológica que tenemos también se va modificando. Hablemos un poco sobre las necesidades nutricionales durante esta etapa. Como ya vimos, se trata de una época de transición en donde va a haber muchos cambios a nivel biológico, a nivel psicosocial, a nivel cognitivo. Todos estos cambios van a estar relacionados con la adolescencia y van a tener efectos directos sobre el estado nutricional. Obviamente vamos a estar viendo un cambio en cuanto al crecimiento físico, ¿no? Va a haber un desarrollo aumentado que va a acelerar, o que va, más bien, un desarrollo acelerado que va a aumentar las necesidades de energía y de algunos nutrimentos como las proteínas o los minerales o también ciertas vitaminas que se verán aumentadas también durante esta etapa. Justo como hablábamos de esta lucha por la independencia, ¿no?, que es una característica esencial del desarrollo psicosocial en el adolescente, esto va a originar que se puedan desarrollar ciertas conductas alimenticias que puedan dañar a la salud. Podemos experimentar, por ejemplo, planes de alimentación o regímenes dietéticos que sean muy rígidos, muy estrictos, con la finalidad de perder peso. Sabemos que es una etapa en donde la parte del desarrollo con otras personas, de la interacción con otras personas, tiene gran peso, y por tanto se buscará estar en un peso que se considera saludable, adecuado, y eso es relacionado con la extrema delgadez. Puede haber también omisión de comidas, uso de complementos nutricionales o no nutricionales y la aplicación de dietas de moda.
Todos estos cambios en términos de la conducta alimentaria van a poder, más bien van a influir, ¿no? Directamente en el estado nutricio, ya sea de forma negativa o positiva, y pueden ser un factor de riesgo muy importante para el desarrollo de un trastorno de la conducta alimentaria. Los trastornos de la conducta alimentaria no se presentan únicamente en adolescentes, esto hay que tenerlo claro. Se han observado casos que desarrollan en la infancia e incluso en personas que en la edad adulta pueden llegar a desarrollar un trastorno, un TCA, pero la mayor prevalencia se encuentra justamente en este rango de edad durante la adolescencia. Y está relacionado justo con estos cambios que se están dando a nivel físico, emocional, psicosocial y que se tienen que vigilar. Las conductas alimentarias se tienen que vigilar estrechamente durante esta etapa. Entonces, esta conducta de los adolescentes puede ser una oportunidad de cambiar ciertos comportamientos de salud que se encuentran en formación. Es decir, si yo no tuve la oportunidad de formar o de establecer buenos hábitos de alimentación durante la infancia, tengo todavía esta etapa para poder modificar ciertas conductas. Entonces, sí hay riesgos, ¿no? En términos de poder desarrollar un TCA o de tener conductas alimenticias, perdón, no deseadas, pero también es una época de oportunidad para modificar algunas conductas que pudiéramos considerar poco saludables y tratar de mejorarlas. Entonces, también esta búsqueda de identidad personal, de independencia, puede provocar también que haya un cambio positivo en términos de conductas de alimentación. Por ejemplo, puede ser que la familia en la que vive el adolescente se acostumbre a consumir refresco y el adolescente lo vea como una práctica poco saludable. Esta independencia que tiene ahora él como para tomar decisiones y elegir los alimentos que va a consumir, pueden llevarlo a dejar de consumir refresco, a modificar una conducta alimentaria de forma positiva. Y la adopción justamente de estas prácticas alimenticias saludables, el que tengan también participación en actividades físicas, generalmente durante la adolescencia entran a grupos deportivos, a equipos justamente deportivos o practican algunas actividades que implican interacción con otras personas y que pueden favorecer que tengan un buen desarrollo físico. Y podemos también conducir con esto a tener un estilo de vida saludable. Entonces, sí, la etapa de la adolescencia es una etapa con muchos factores de riesgo, es una población vulnerable en muchos sentidos, pero también es una excelente oportunidad para poder modificar conductas que probablemente considerábamos no tan saludables, pero que la independencia de los adolescentes pues, nos puede ayudar a modificar de forma positiva. Estos intereses y conductas van a proporcionar los cimientos adecuados para la edificación de la educación nutricional. Es muy importante el que el adolescente empiece a tener este interés por alimentarse de forma más saludable, por tener mejores prácticas alimenticias, por realizar actividad física, por tener un estilo de vida saludable en general, nos va a sentar las bases para la educación nutricional en el futuro. Entonces, sí es una época o una etapa de la vida a la que le debemos de prestar gran atención en términos nutricionales. Entonces, la adolescencia temprana va a abarcar desde la aparición de la pubertad, cuando empieza a haber una transformación física, cuando empiezan a partir caracteres distintos a los de la niñez, en donde vamos a pasar justamente este periodo de transición hacia ser adulto joven. Y estos cambios biológicos durante la pubertad van a incluir la maduración sexual, el aumento de talla y también el aumento de peso y algunos cambios en la composición corporal. Por ejemplo, los hombres empiezan a desarrollar mayor porcentaje de masa muscular y las mujeres empiezan a tener un mayor almacén de grasa en el cuerpo. Esto es algo normal, ¿no? Fisiológico, biológico, funciona así. Y la secuencia de estos sucesos es consistente entre los adolescentes. Ahora, la edad del comienzo, la duración, la sincronía, el momento en el que se presente la madurez sexual, el momento en el que haya un aumento de talla o de peso, va a ser variable. No se puede establecer exactamente que a los 15 años van a tener un aumento de talla o que a los 16 años van a tener un aumento de peso. Realmente esto depende justamente del proceso o de la etapa de maduración en la que se encuentre nuestro adolescente. Entonces, no se puede generalizar ni es lo mismo para todos los individuos. El aspecto físico
la forma del cuerpo va a variar mucho entre adolescentes, incluso la edad cronológica va a ser diferente, ¿no? Y esto va a provocar que vaya a, o que exista una variación en términos de necesidades nutricionales. No todos los adolescentes de la misma edad van a requerir la misma cantidad de energía o nutrimentos. Entonces, para nosotros poder hacer una intervención en términos nutricionales, para poder otorgar un plan de alimentación o hacer recomendaciones dietéticas, no podemos basarnos únicamente en la edad de nuestro paciente. No decir, bueno, tienes 15 años, entonces esto es lo que tienes que consumir. Vamos a tener que considerar todos los factores físicos, biológicos y de estado de madurez que tenga nuestro paciente. Entonces, un hombre de 14 años que experimenta un crecimiento lineal, un crecimiento rápido y un desarrollo muscular va a tener necesidades de energía y nutrimentos distintas a las de otro individuo que tiene la misma edad, pero que aún no llega a la pubertad, que aún no está presentando estos cambios a nivel de madurez sexual, que no está presentando modificaciones en su composición corporal, aún cuando tenga la misma edad. Entonces es muy importante que cuando nosotros estamos trabajando con un paciente adolescente, consideremos la edad cronológica, pero sobre todo su estado de madurez, desarrollo y crecimiento. Entonces, aquí les pongo una tablita en donde se resume el índice de madurez sexual en niñas y niños divididos por etapas, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, que empieza a haber desarrollo de las glándulas mamarias y empieza a haber también un crecimiento o un desarrollo de los genitales, ¿no? Aparece el vello púbico, empieza a haber muchos cambios a nivel físico, a nivel como no de fenotipo, digamos, las características físicas van a cambiar, van a ser diferentes, ¿no? Por eso también es una etapa como de mucha vulnerabilidad. El comenzar a aceptar estos cambios en tu cuerpo puede resultar complicado para muchos adolescentes y los puede conducir justamente a tener que llevar o a intentar llevar planes de alimentación o regímenes de alimentación muy estrictos, con el objetivo de poder modificar o de poder como retrasar estos cambios, estas modificaciones en su cuerpo. Durante la pubertad, más o menos se alcanza entre el 15 y el 25% de la estatura final adulta. Es decir, se tiene un aumento de talla de más o menos 25 centímetros. Si bien todavía va a haber un rango de crecimiento un poquito más amplio, sobre todo en los hombres, en esta etapa se tiene gran crecimiento, ¿no? O se alcanza gran parte de la estatura que se va a tener al final de la vida. Y durante la etapa de máxima aceleración del crecimiento en la adolescencia, las mujeres pueden aumentar entre 8 y 9 centímetros por año, ¿no?, de estatura. En las mujeres, el ritmo o el crecimiento lineal, ¿no?, va a detenerse más o menos a los 16 años, puede incluso irse un poquito más allá, y en los hombres puede llegar incluso hasta los 21 años, más o menos. Como entre 20 y 21 años es cuando se termina el crecimiento. En las mujeres es antes, o sea, las mujeres dejamos de crecer un poquito antes. Cuando nosotros llegamos a tener, o hay adolescentes que tienen un consumo muy restringido, tanto de energía como de nutrimentos, este crecimiento lineal se puede retrasar, es decir, podemos tener una talla menor a la que se pudo haber alcanzado gracias a esta restricción o esta reducción en el consumo de alimentos, ¿no? Pasa más en las mujeres, y lo pongo aquí justamente por la mayor prevalencia que hay también en los trastornos de la conducta alimentaria, que nuevamente no son exclusivos de los adolescentes y tampoco son exclusivos de las mujeres. Hoy en día se han observado cada vez con mayor frecuencia casos de TCAs en hombres, pero sí las prevalencias siguen siendo mayores en mujeres, ¿no? Entonces, esto puede impactar el desarrollo de un TCA en una etapa temprana de la pubertad, puede impactar en el crecimiento que se va a obtener en la edad adulta, ¿no? O el crecimiento máximo que vamos a lograr. La máxima aceleración del crecimiento lineal en los hombres se va a alcanzar con el desarrollo testicular y la aparición de vello facial. La máxima aceleración se da a los 14 años, 14.4 años, o sea, 14 años y medio es cuando se da el mayor pico de crecimiento, que justamente es cuando pasa
Pasa mucho con los hombres que durante algún tiempo tienden a ser un poco más bajitos, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, cuando están terminando la primaria, entre la secundaria, empiezan a ser como un poquito más bajitos y casi para iniciar la preparatoria tienen como este estirón, que es lo que le llaman las mamás, ¿no? Que es este pico de crecimiento en donde alcanzan mayor estatura y es justamente a esta edad cuando se da la máxima aceleración de crecimiento y más o menos los hombres adolescentes van a aumentar entre 7 y 12 centímetros por año. Como les decía, la tasa de crecimiento puede llegar hasta los 21 años, es decir, pueden seguir creciendo hasta los 21 años. Ya después de los 21 años es muy extraño que siga habiendo aumento en la talla. Los hombres tienen mayor rango de crecimiento, como les mencionaba, y como generalmente no tienen tanta presencia de trastornos de la conducta alimentaria o restricción de energía, al contrario, durante la adolescencia tienden a consumir mayor cantidad de alimentos, pues muchas veces, más bien la mayoría de las veces, no se va a ver afectada su crecimiento lineal. El 50% del peso corporal ideal de los adultos, se va a obtener durante la adolescencia. En las mujeres va a haber un aumento máximo de peso entre los 3 y 6 meses después del crecimiento o de la aceleración del crecimiento lineal. Y durante la etapa de incremento máximo de peso, en promedio a los 12.5 años, las mujeres pueden aumentar más o menos entre 8 y 9 kilogramos de peso por año. Entonces, también es normal que empiece a haber un aumento en el peso. Es perfectamente normal, no tendríamos que preocuparnos a menos de que el adolescente o la adolescente se encontrara con un peso por encima de lo que se espera para su edad, pero es un proceso normal que se tiene que conocer, que se tiene que explicar justamente para evitar que pueda conducir esto a que tengan un régimen muy estricto con la intención de no ganar peso, ¿no? De perder peso, por el contrario. Y este aumento de peso va a ir disminuyendo cuando se acerca el momento de la menarquia, que la menarquia es la primera menstruación, el primer periodo menstrual. Entonces, las adolescentes suben hasta 6.3 kilogramos de peso durante la segunda mitad de la adolescencia. Va a haber un cambio importante entre la niñez y la adolescencia en términos de ganancia de peso. Y la acumulación máxima de masa muscular se presenta cerca del comienzo de la primera menstruación, la menarquia, o poquito después. Como les dije o les platicaba al inicio, las mujeres van a tener una menor ganancia de masa muscular comparado con el almacén de masa grasa y también comparado con los hombres, ¿no? Los hombres van a tener mucho más ganancia de masa muscular. Durante la pubertad, la composición corporal en las mujeres va a cambiar. Como les decía, la masa corporal magra, es decir, la masa muscular, va a disminuir de 80 a 74% del peso corporal y la grasa va a aumentar de un 16 a un 26% cuando ya se ha alcanzado la madurez completa. Entonces, vamos a bajar de masa muscular y vamos a aumentar el porcentaje de grasa. Y esto, nuevamente lo repito, es algo normal, es algo fisiológico. Ahora, ¿se deben de mantener porcentajes de grasa corporal saludables? Sí, se debe de vigilar esto 100%, pero debemos de estar conscientes de que estos cambios se dan de forma natural, va a pasar así. Y las mujeres experimentan un aumento de un 44% en la masa corporal magra y 120% en la masa grasa corporal durante la pubertad. Y si bien la acumulación de grasa corporal en las mujeres constituye un proceso normal, un proceso necesario desde el punto de vista fisiológico y relacionado con la reproducción, las adolescentes consideran a esto como algo negativo. Entonces, empezar a ver que estás acumulando grasa, que tu cuerpo está cambiando, se considera algo negativo, algo que genera estrés, que genera un proceso como... ¿cómo decirlo? Como complicado en términos de adaptación. Entonces, esta insatisfacción con el peso, ¿no? Que es muy común entre los adolescentes y durante la pubertad, lleva a que haya un desarrollo de conductas que puedan afectar a la salud, lo que ya hemos estado platicando, una restricción excesiva de calorías, una dieta crónica, incluso el uso de tabletas o laxantes que puedan conducir a que haya una distorsión de la imagen corporal y que si esto avanza, ¿no? Si esto continúa, puede haber también un desarrollo de un trastorno de la conducta alimentaria.
En los hombres, el aumento máximo de peso va a coincidir con el crecimiento lineal y con la acumulación de masa muscular. Entonces, como ya veíamos, el peso de los adolescentes se incrementa en promedio 9 kilogramos por año y la grasa corporal en los hombres va a disminuir más o menos un 12% al final de la pubertad. Entonces, con los hombres va a pasar al revés. Baja la grasa corporal y aumenta la masa muscular. ¿Okay? Contrario a lo que pasa con las mujeres. Casi la mitad de la cifra máxima de masa ósea, ¿no?, de huesos en el adulto, se va a acumular durante la adolescencia. A los 18 años hemos formado más del 90% de la masa muscular o de la masa esquelética, más bien masa esquelética, del adulto. Entonces, es otro factor también de riesgo el no tener una buena alimentación durante esta etapa, porque puede también incidir sobre la salud ósea, es decir, sobre la salud de nuestros huesos. Y hay algunos factores que van a contribuir a la acumulación de masa ósea. Factores genéticos, cambios hormonales, el ejercicio, el tabaquismo y el consumo de alcohol, que es algo que se va a iniciar o que muchas veces se inicia durante esta etapa. Es decir, durante la niñez no teníamos un problema o esperaríamos no tener un problema con el consumo de alcohol ni con el consumo de tabaco, pero en la adolescencia lo empezamos a observar y esto puede tener un impacto negativo en la salud ósea. Entonces, bueno, los patrones y conductas de alimentación entre los adolescentes van a estar sujetos a muchos factores que van a incluir la influencia de los amigos, los modelos paternos, es decir, cómo se alimentan los papás, cómo es la conducta o las prácticas alimentarias en casa. Va a depender mucho también de la disponibilidad de alimentos. ¿Qué alimentos tengo yo ahí disponibles para poder consumir? El costo de los alimentos, las convivencias, creencias personales, creencias culturales, los medios de comunicación, la percepción de la imagen corporal. Todo esto va a influir en las prácticas o en los patrones de conducta en los adolescentes. Hace poco tuve una paciente adolescente, si no me equivoco tenía 16 años, no estoy segura si 16 o ya 17 años, que tenía una inquietud o fue conmigo porque tenía la inquietud de volverse vegana, de dejar de consumir alimentos de origen animal. Y cuando hago la exploración sobre las razones por las que quisiera dejar de consumir alimentos de origen animal, es porque había un TikTok donde se hablaba sobre el maltrato a los animales y cuánto sufrían cuando los mataban. A lo que voy con esto es que la influencia de los medios de comunicación, de las redes sociales en los adolescentes es muy fuerte. Entonces, si yo estoy viendo, por ejemplo, este tipo de cosas en redes sociales y me dicen que es mejor no consumir carne, bueno, pues eso va a tener cierta influencia en mis conductas alimentarias, en lo que yo elija. O si mis amigas me dicen que todos los días se toman agua tibia con limón para perder peso, pues seguramente voy a hacer esta misma práctica y haré ayunos prolongados buscando también a lo mejor verme igual que ellas, ¿no? O tener características parecidas a mi artista favorito o a mi influencer favorito, ¿no? Entonces es bien importante porque es una etapa como de mucha vulnerabilidad, como que los adolescentes todavía son muy influenciables por factores externos, amigos, familia, redes sociales, medios de comunicación. Entonces hay que estar muy atentos y vigilar mucho las razones que conducen a elegir ciertas prácticas alimenticias. Y bueno, los hábitos de alimentación de los adolescentes no son estáticos, también hay que tener en cuenta que pueden ir cambiando, que a lo mejor hoy quiero ser vegana por esta situación de los animales, pero que más adelante me doy cuenta pues que realmente no era una convicción mía o algo que yo quería y puedo volver a comer alimentos de origen animal. Esto va a ser muy cambiante, muy fluctuante. Y tienen que ver también, o están relacionados con el desarrollo cognitivo, con el desarrollo psicosocial. Entonces, conforme vayan a lo mejor cambiando de grupo de amigos, de grupo social, pues también habrá una modificación en los hábitos de alimentación. Y aunque los percentiles de peso corporal son constantes para muchos individuos, hay mayor variabilidad en la ingesta de energía, nutrientes, vitaminas y minerales entre la adolescencia temprana y la adolescencia tardía, ¿no? La adolescencia tardía cuando ya nos estamos acercando más a la etapa de adultez. Entonces, bueno, aquí les pongo un mapa, ¿no? Que nos habla, un modelo conceptual que nos habla sobre
los factores que pueden influir en la conducta alimentaria, en el desarrollo de la conducta alimentaria durante la adolescencia. Como vemos, hay una influencia importante de los sistemas socioeconómicos y políticos, de sistemas de producción y distribución de alimentos. Hay también una participación o una importancia en términos de disponibilidad de alimentos, de medios masivos de comunicación, y también tiene mucha influencia el grupo cultural, las normas, los valores, las tendencias sociales, la comida rápida, ¿no? La disponibilidad de comida rápida, la comida en el ambiente escolar, el crecimiento, las necesidades fisiológicas, las preferencias alimenticias, la imagen corporal, el concepto que tienen de sí mismos, la manera en la que se autoperciben, la manera en la que ellos se reconocen, va a influir en gran medida en su elección de alimentos, en el desarrollo de su conducta alimentaria. Muy bien. Y obviamente todos estos factores van a llevarlo a un estilo de vida que lo va a conducir a que lo va a llevar a una conducta alimenticia individual, y que esto va a influir en su estado nutricional. Muy bien. Ahora, ¿qué factores van a intervenir en el desarrollo de hábitos de alimentación? Justo como ya lo estábamos viendo, la práctica de deportes tiene una influencia muy importante. Generalmente los adolescentes que practican algún deporte, sobre todo quienes lo hacen de una forma más como estructurada, organizada, o sea, que pertenecen como a algún equipo deportivo, son un poquito más, como más ordenados, más estructurados con su alimentación. El que tengan actividades extraescolares también va a tener cierta influencia. A lo mejor si van a clases de baile o van a clases de piano o hacen algo después de la escuela, esto también puede favorecer que podamos adoptar conductas alimenticias positivas, o puede influir de forma negativa por la falta de tiempo. A lo mejor si un adolescente está corriendo de un lado a otro para ir ahora a esta clase, ahora para acá, el consumo de alimentos se puede ver afectado. El trabajo, ¿no? Hay adolescentes o personas que ya durante esta etapa de la vida comienzan a trabajar, entonces esto también va a influir en el desarrollo de hábitos de alimentación. Si se tiene que cuidar, por ejemplo, hermanitos más pequeños, si se tiene que ayudar en casa en este sentido, también va a tener influencia. La necesidad de contacto, de aprobación social y el tiempo que pasan fuera de casa. Es muy común que durante la adolescencia se comience a ingerir mayor cantidad de botanitas, de alimentos que son como más dulces, con mayor contenido de grasa, ¿no? Papitas, cacahuates, este tipo de cosas de comida rápida. También es muy común que se salten comidas, que elijan alimentos que sean baratos y rápidos, también porque la disponibilidad de dinero que tienen pues generalmente no es muy alta, ¿no? Quienes no trabajan pues dependen justamente del dinero que les puedan dar sus papás, entonces se eligen alimentos baratos y que sean rápidos de consumir. Por ejemplo, los productos de las máquinas expendedoras, que además en muchas escuelas están disponibles estas máquinas. Entonces, lo más rápido, lo más práctico es que a lo mejor salgo de mi clase y me compro unos chocolatitos o unas galletas o unas papitas, que son el tipo de alimentos que ofrecen estas máquinas y que no necesariamente son los mejores en términos nutricionales. Y la mayoría de los adolescentes habla de la falta de tiempo como un obstáculo para poder llevar una alimentación saludable, ¿no? Entonces también hay que vigilar mucho esta parte. Y lo que les decía, saltarse tiempos de comida como una manera de reducir la ingesta de alimentos. Es decir, quiero perder peso, no quiero tener una ganancia de peso y por tanto no voy a desayunar o no voy a cenar. Voy a saltar tiempos de comida de forma, o sea, como a propósito, de forma voluntaria, para poder reducir mi ingesta de alimentos. El aumento de la masa corporal magra, la masa esquelética, la grasa durante la pubertad va a producir necesidades de energía y nutrimentos mayores que en cualquier otro momento o etapa de la vida. Porque también pudiéramos relacionarlo un poco con el embarazo, ¿no? Pero este aumento, esta redistribución de la composición corporal va a provocar que tengamos aumentadas las necesidades. Durante la adolescencia, entonces, los requerimientos de energía y nutrimentos van a corresponder al grado de maduración que se haya alcanzado. Justamente lo que les decía, no nos vamos a basar únicamente en la edad, no vamos a decir, bueno, los dos tienen 14 años, entonces los dos van a necesitar 2.000 kilocalorías. No es así, vamos a tener que considerar los factores de madurez. No se sabe con certeza, ¿no? O hay como muy poquitos datos para definir el consumo óptimo de energía y nutrimentos durante este periodo. Se utilizan diversas fórmulas de estimación que consideran la parte de la edad
solamente la edad. Por ejemplo, las fórmulas de la FAO-OMS que vienen divididas por grupos de edad, pero que no están considerando esta parte de la maduración, ¿no? Del estado de crecimiento en el que se encuentra. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es ir haciendo una estimación, sí, con base en la edad y calculando un poco o haciendo modificaciones en los aportes de acuerdo a lo que nosotros observemos del grado de madurez en nuestro paciente. Entonces, el consumo dietético recomendado, ¿no?, de forma general, nos va a proporcionar información suficiente para hacer cálculos en términos de necesidades nutricionales. Sin embargo, estas recomendaciones de nutrimentos se realizan, se ponen en práctica de acuerdo con la edad cronológica, ¿no? Y no toman en cuenta el desarrollo biológico. Entonces, nosotros como nutriólogos debemos aplicar un juicio profesional basado no solamente en la edad cronológica, sino en el desarrollo sexual, ¿ok? Y esto va a ayudarnos a poder establecer cuáles son las necesidades nutricionales de mi paciente adolescente. En términos de energía, de kilocalorías, la cantidad de actividad física, el gasto metabólico basal, en aumento en las necesidades para cubrir lo extra por crecimiento y desarrollo, van a influir en las necesidades de energía de los adolescentes. El gasto metabólico basal se va a relacionar de forma estrecha con la cantidad de masa corporal magra en los individuos. Es decir, entre mayor sea el porcentaje de masa muscular, mayor va a ser la necesidad de energía. Entonces, ya que los hombres, adolescentes hombres, experimentan mayores aumentos de talla, de peso y de masa corporal magra, sus requerimientos de energía, su aporte de calorías va a ser mayor que en el caso de las mujeres. Y debido a que hay mucha variabilidad en el momento de crecimiento y de maduración entre los adolescentes, la determinación de necesidades energéticas va a estar con base en la velocidad de crecimiento que le proporcione una mejor estimación basado no solo en la edad cronológica. Nuevamente, no vamos a considerar solamente cuántos años y cuántos meses, sino cómo estás en términos de desarrollo y de crecimiento. Y durante la pubertad, tanto el crecimiento y el desarrollo físico va a ser muy sensible al consumo de energía y nutrimentos. Cuando el consumo de energía no cubre, ¿no?, los requerimientos del adolescente, puede haber un retraso en el crecimiento lineal y puede haber un retraso también en la maduración sexual. Entonces, la manera estándar de poder calcular el consumo energético adecuado es valorando talla, peso y composición corporal, es decir, porcentaje de masa muscular y porcentaje de masa grasa. Si con el transcurso del tiempo, si conforme vaya pasando el tiempo, los percentiles de talla y peso no corresponden a los de las gráficas de crecimiento, entonces podemos entender que no se está cubriendo el requerimiento energético. Si vamos teniendo un crecimiento cercano a las gráficas y se va teniendo un aumento de talla y de peso esperado, entonces podemos considerar que se está teniendo un aporte suficiente de energía. Muy bien, entonces, bueno, esto en términos de energía. Y en cuanto a las proteínas, en las necesidades de proteína de los adolescentes van a influir la cantidad de proteína que se requiere para mantener la masa corporal magra y la adicional para cubrir las necesidades del proceso de crecimiento. Más o menos se calcula que las necesidades de proteína en los adolescentes van a ser de más o menos 0,8 gramos por kilogramo de peso, que es un poquito más alto que en el caso de los adultos. Las necesidades de proteína van a variar con el grado de crecimiento y desarrollo, entonces cuando se basan en una estimación de acuerdo al desarrollo, van a tener mayor precisión que cuando solamente están basadas en la edad cronológica. En cuanto a los carbohidratos, a los hidratos de carbono, como sabemos, estos van a ser la principal fuente de energía que proviene de la dieta para nuestro organismo. Y los alimentos que son ricos en carbohidratos, como la fruta, los vegetales, los cereales integrales, las leguminosas, también nos van a aportar importantes cantidades de fibra dietética. Entonces, deben de formar parte de la alimentación durante la adolescencia.
El consumo recomendado de carbohidratos en adolescentes va a ser de más o menos 130 gramos por día, que eso implicaría un aporte de un 45 a un 65% de las necesidades energéticas diarias. Los hombres consumen más o menos 35 cucharaditas de azúcar, ¿no? Agregada por día. Más bien aquí no son cucharaditas, me equivoqué, son gramos. Alrededor de 35 gramos de azúcar extra y las mujeres pueden consumir hasta 26 gramos también de azúcar extra. Entonces debemos estar vigilando mucho el consumo de azúcares simples, sobre todo a partir de bebidas carbonatadas, dulces, productos horneados, ¿no? O bebidas endulzadas, que son generalmente la principal fuente de azúcares en las dietas de los adolescentes. En cuanto a los lípidos, el cuerpo humano va a requerir ácidos grasos para poder funcionar de forma correcta. Entonces, son un nutrimento que se tiene que consumir, ¿no? Que debe de estar presente en la dieta de los adolescentes. Más o menos va a aportarnos el 32% de las calorías totales y debemos de cuidar mucho la calidad de los lípidos que se consuman, evitar que sea a través de grasas saturadas, de productos que sean, por ejemplo, fritos, capeados, empanizados, que van a tener un mayor aporte justo de grasas saturadas y cuidar mucho que no haya un consumo mayor a 300 miligramos por día de colesterol. Entonces, promover también que el consumo de lípidos se haga a través de alimentos de origen animal, de fuentes de grasa vegetales, ¿no? Oleaginosas, aguacate, aceites vegetales. Es importante que constantemente se estén realizando pruebas de detección de riesgos nutricionales en adolescentes. Poder tener como una atención, una intervención temprana cuando tenemos algún adolescente que tiene sobrepeso o que tiene, por el contrario, un bajo peso, que tiene riesgo de un TCA, de una hiperlipidemia, de desarrollar una hipertensión temprana, que haya presencia de anemia por una deficiencia de hierro, adolescentes que vivan en estado de inseguridad alimentaria, el que tengan un consumo excesivo de bebidas o alimentos altos en grasas y azúcares. Todos estos factores de riesgo los tenemos que estar evaluando de manera constante. Eso nos va a ayudar a poder conducirlos a un estilo de vida saludable y que mantengan un adecuado estado nutricional. La parte de la educación nutricional en la adolescencia es fundamental. Sin embargo, para poder hacerlo de forma correcta se necesita como mucha habilidad, mucha comprensión, ¿no? En términos del desarrollo físico y psicosocial del adolescente. Entonces, nosotros como profesionales de la salud debemos recordar que en términos de desarrollo es muy posible que los adolescentes parezcan adultos jóvenes, ¿no? Los podemos ver como adultos jóvenes, pero no lo son. Entonces, su desarrollo psicosocial va a variar notablemente de un individuo a otro y es posible que no todos respondan de forma favorable a los métodos tradicionales de orientación alimentaria que se usan con los adultos. Entonces, debemos buscar métodos de orientación alimentaria acordes a su edad, a su etapa de la vida. No podemos utilizar la misma técnica que usamos en adultos, pero tampoco vamos a utilizar técnicas infantiles. No les vamos a explicar a ellos cómo llevar una alimentación saludable utilizando dibujitos o figuritas, ¿no? Más bien tenemos que irnos un poquito más arriba, elevarnos un poquito sin llegar a tratarlos como adultos. Entonces, como vemos, es una época de muchos cambios, de muchas transiciones, de muchos factores de riesgo en los que debemos estar nosotros participando como profesionales de la salud, específicamente como profesionales de la nutrición. Muy bien, entonces esto en términos de la adolescencia. Vamos ahora a pasar con un tema que también es muy frecuente. Yo creo que es algo que van a ver ustedes prácticamente todos los días en su práctica profesional y relacionado con la edad adulta. Si bien no es un problema solo de la edad adulta, sí se da con mucha prevalencia en esta etapa de la vida. Y estoy hablando de la obesidad. La obesidad, que es un problema de salud pública muy importante y que en nuestro país ocupa uno de los primeros lugares a nivel mundial. Entonces, la obesidad tiene que ver con un acúmulo de grasa corporal por encima de lo recomendable. Y no tiene que ver solamente con el índice de masa corporal. Aquí esta imagen me parece muy interesante porque justamente nos está presentando dos hombres que miden lo mismo y pesan lo mismo. Los dos miden 1,80 y pesan 113 kilogramos. Sin embargo, su composición corporal es muy diferente.
Entonces, no podríamos decir basando solo, o sea, digamos, si nos basáramos solo en el índice de masa corporal, podríamos creer que los dos tienen una obesidad grado 2, ¿no? Sin embargo, como vemos la imagen de la izquierda, la composición corporal es diferente, va a haber una mayor prevalencia de masa muscular y en esta imagen estamos viendo mayor acumulación de masa grasa. Entonces, el peso corporal va a ser la suma del peso de los huesos, los músculos, los órganos, los líquidos corporales, el tejido adiposo, todo lo que compone a nuestro cuerpo. Alguno o todos estos componentes van a sufrir variaciones que reflejan o que se van a ver reflejadas en el crecimiento, el estado reproductivo, los cambios en la actividad física, incluso los efectos del envejecimiento, ¿no? Que tienen que ver también con un reajuste de la composición corporal. Hay diversos mecanismos neurológicos, hormonales, químicos que van a controlar el mantenimiento de un peso corporal constante. El peso corporal a menudo lo describimos en términos de la composición y se han descrito, se han elaborado diferentes modelos para estimar justamente la grasa corporal. El modelo tradicional de dos compartimientos va a dividir al cuerpo en masa grasa, la que procede de todas las fuentes corporales, el cerebro, el esqueleto, el tejido adiposo, y masa libre de grasa, que va a englobar agua, proteínas, nutrimentos inorgánicos. Todo lo que, digamos, las partes de nuestro cuerpo que no contienen grasa. El agua va a constituir más o menos del 60 al 65% del peso corporal total y es el componente que tiene mayor variabilidad en la composición corporal. El estado de hidratación puede que haya o influye en que haya fluctuación en, en los kilos, es decir, una persona que está deshidratada va a pesar menos kilos que una persona que está bien hidratada. Sin embargo, esto no va a tener nada que ver con el porcentaje de grasa corporal. Entonces, el sobrepeso tiene que ver con un desequilibrio entre los alimentos que consumimos, la cantidad de energía que consumimos y lo que gastamos. Entonces, si yo estoy consumiendo más de lo que gasto, voy a tener un balance negativo, voy a tener un almacén y empezaré o tendré riesgo de desarrollar sobrepeso. La obesidad es algo un poquito más complejo y es un problema que está vinculado con un estilo de vida poco saludable, con el ambiente y que incluso puede tener cierto trasfondo genético. Los factores ambientales, los factores genéticos van a tener muchas interacciones también con los factores psicológicos, culturales, fisiológicos. Entonces, en el tema de la obesidad influye mucho más que solo la ingesta inadecuada de alimentos. Hay que considerar la cuestión psicológica, que es base, el entorno cultural y factores también genéticos, fisiológicos, biológicos. Conforme pasa el tiempo, se van planteando, se van desarrollando más hipótesis para tratar de entender por qué algunas personas desarrollan sobrepeso y otras se pueden mantener delgadas. ¿Y por qué le resulta tan complicado mantener ese peso a personas que han logrado adelgazar? La verdad es que ninguna teoría permite explicar a ciencia cierta cómo son todas las manifestaciones de la obesidad y cómo o sea, que se puedan aplicar de forma uniforme para todos los individuos. Hay muchas variaciones dependiendo justamente de las características individuales. Entonces, hasta hoy en día no se ha logrado descubrir justamente algo, una teoría que se pueda aplicar de forma general a toda la población. Sabemos que la falta de actividad física, llevar un estilo de vida sedentario, ¿no? Una sobrealimentación crónica, es decir, estar consumiendo mayor cantidad de alimentos de las que se necesitan, van a originar que tengamos una ganancia de peso excesiva. Esta vida sedentaria justamente contribuye a aumentar el problema de obesidad, sobre todo en adultos, aunque en México tenemos altísimas prevalencias de obesidad en niños. Y un menor número de personas realiza ejercicio o pasa realizando actividades asociadas a un bajo gasto energético. Hoy en día pasamos mucho tiempo frente a la computadora, sobre todo ahorita con estos cambios que hubo a raíz de la pandemia,
todavía nos volvimos mucho más sedentarios. A lo mejor antes había que movernos, había que desplazarnos para llegar a nuestro centro de trabajo y hoy lo tenemos aquí en la computadora. Entonces ya no hace falta ni siquiera que nos movamos, ¿no? El movimiento es mínimo. Pasamos mucho tiempo también frente a la televisión, pasamos mucho tiempo frente a juegos de video, ¿no? O sea, estamos cada vez con un estilo de vida mucho más sedentario. Utilizamos mucho más el carro, caminamos menos, ¿no? Hacemos menor esfuerzo. Si puedo usar la escalera eléctrica o usar una escalera tradicional, elijo la escalera eléctrica o elijo el elevador, ¿no? Entonces, hemos modificado mucho nuestro estilo de vida y cada vez nos hemos vuelto más sedentarios. Entonces, el sobrepeso es un estado en el que el peso va a superar un valor de referencia basado en la altura. La obesidad va a ser una alteración que se caracteriza por una gordura excesiva, no por una acumulación de grasa excesiva. La obesidad y el sobrepeso suelen ir en paralelo, o sea, primero vamos a tener sobrepeso y después vamos a pasar a una clasificación un poquito más elevada que es la obesidad. Hay varias herramientas de valoración clínica que nos permiten dar un diagnóstico de obesidad o sobrepeso. Puede ser el índice cintura-cadera, puede ser el cálculo de porcentaje de masa corporal y el que más utilizamos nosotros en la práctica por fines como justo prácticos, porque es lo más sencillo, lo más rápido, lo menos invasivo, es el índice de masa corporal. Sin embargo, como lo vimos de entrada, el índice de masa corporal no se puede utilizar como único factor para hacer un diagnóstico, porque solamente toma en cuenta la relación entre el peso y la estatura. El índice de masa corporal va a tener diferentes clasificaciones. De 18.5 a 24.9 se considera un peso saludable, ¿no? Si me mantengo en este rango, tengo un peso saludable. A partir de 25 se considera sobrepeso, de 25 a 29.9. Ahí todavía estoy en un rango de sobrepeso. Y a partir de 30 lo consideramos obesidad. De 30 a 34.5, a 34.9, perdón, es obesidad grado 1. De 35 a 39.9, obesidad grado 2. De 40 a 44.9, obesidad grado 3. Y a partir de 45 ya lo consideramos obesidad grado 4 o obesidad mórbida. Nosotros podríamos llegar a pensar que no hay muchos pacientes que tengan un índice de masa corporal por encima de 40, pero les aseguro, a mí me ha tocado en el último año ver una cantidad extrema de pacientes que tienen índices de masa corporal cercanos a 50 o incluso por encima de 50, en donde ya estamos teniendo un estado de obesidad muy avanzado, ¿no? Muy severo. Aquí les pongo esta ecuación, que es la ecuación de Derenberg, que nos ayuda a hacer una estimación de la grasa corporal. Esta ecuación se puede utilizar cuando no tenemos opción de hacer plicometría, de hacer cálculo por pliegues, o cuando no tenemos la opción de hacer nuestro cálculo o nuestra estimación de grasa corporal a través de una báscula de bioimpedancia. Si no contamos con ninguno de estos instrumentos, y a lo mejor estamos trabajando en un centro de salud en una comunidad que apenas si tiene una báscula, podemos utilizar esta ecuación para más o menos estimar el porcentaje de grasa. Un porcentaje de grasa corporal de 20 a 25% en hombres y de 25 a 32% en mujeres se suele considerar excesivo. Y con esto pues vienen asociados riesgos metabólicos y de salud, ¿no? Relacionados obviamente con la obesidad. Entonces, aplicar esta fórmula es muy sencilla, esta ecuación. Lo único que hay que hacer es multiplicar 1.2 por el IMC. O sea, primero vamos a hacer cálculo de nuestro índice de masa corporal. Ya que tengamos el cálculo de nuestro índice de masa corporal, vamos a multiplicar 1.2 por el IMC y vamos a sumarle 0.23 por la edad en años menos 10.8 por el factor S. Si somos hombres, vamos a multiplicar por 1. Si somos mujeres, vamos a multiplicar por 0. ¿Okay? Y al final restamos 5.4. Es una ecuación igual que la de Harris-Benedict o que cualquier otra ecuación de estimación. Entonces, lo único que tengo que hacer es sustituir factores. Es muy sencillo aplicarla y nos puede dar una idea de más o menos qué porcentaje de grasa corporal está teniendo mi paciente. Muy bien.
De acuerdo a la distribución de la grasa corporal, vamos a clasificar a los tipos de cuerpo. Y vamos entonces a tener o a encontrarnos con la clasificación androide o central, que es la obesidad que tiene un mayor riesgo metabólico, porque hay un aumento en la adiposidad en la zona abdominal o intraabdominal. Y esto pone nos pone en mayor riesgo de desarrollar una enfermedad metabólica. Pensemos que la mayor parte de nuestros órganos vitales se encuentran en esta zona. Entonces puede haber también mayor presencia de grasa visceral. ¿Okay? Entonces la obesidad androide central es la que tiene mayor riesgo metabólico. Y la obesidad ginecoide o periférica es probable que no tenga tanto riesgo metabólico, aunque en algún momento va a tener un impacto negativo en la salud, eso sin duda, pero va a estar más distribuida la grasa corporal en la zona de la cadera. Ajá. Cuando nosotros tenemos un valor de circunferencia de cintura elevado, vamos a tener un mayor riesgo de presentar enfermedades metabólicas como la diabetes tipo 2, dislipidemias, hipertensión arterial o tener un problema también cardiovascular. La circunferencia de cintura no puede ser mayor a 80 centímetros en mujeres y no debe ser mayor a 90 centímetros en hombres. ¿Ok? Entonces tenemos que cuidar que la circunferencia de cintura esté por debajo de estos parámetros. Ok, cuando tenemos personas, pacientes que tienen índices de masa corporal mayores a 35, estos puntos de corte van a ser un poquito más amplios. Entonces, esperamos que la circunferencia de mujeres, es decir, de cintura en mujeres, sea menor a 88 y en los hombres vamos a esperar que sea menor a 102. ¿Ok? Esto porque, pues, obviamente no vamos a querer que una persona que tenga un índice de masa corporal de 40, pues llegue a tener un 80 de menos de 80 centímetros de cintura. Obviamente lo vamos a ir logrando conforme se vaya presentando la disminución de peso, pero se amplían un poquito más los rangos de referencia. Ahora, ¿por qué es importante trabajar por tener un peso saludable? ¿Por qué es tan importante tratar de evitar o de combatir el problema de la obesidad? Pues porque con ella van a venir un montón de enfermedades y un montón de complicaciones físicas y de salud. La obesidad representa un mayor riesgo de desarrollar un accidente cerebrovascular, enfermedad pulmonar, apnea obstructiva, una hiperventilación, mayor desarrollo de cardiopatía coronaria, de problemas digestivos, de osteoporosis, ¿no? También nos ponen mayor riesgo de desarrollar cáncer, diabetes, epidemias, hipertensión arterial, infertilidad, artritis, flebitis, enfermedad renal, enfermedad hepática, entre otras. La obesidad es una enfermedad que trae consigo a otras enfermedades y que pone en grandísimo riesgo la vida de las personas. Entonces, es nuestra responsabilidad dar tratamiento, dar intervención en este sentido. El objetivo central del tratamiento contra la obesidad debe ser el control de peso, ¿no? Entonces, lo que buscamos es conseguir el mejor peso posible con referencia al marco de salud global. Ahora, la obtención de un peso corporal o un porcentaje de grasa ideal no siempre es una finalidad realista. En algunos casos tenemos que ir haciendo disminuciones graduales. No podemos plantearnos, tenemos que llegar a menos de 25 de IMC, ahorita estás en 50. Bueno, nuestra primera meta va a ser a lo mejor bajar de un grado de obesidad a otro. O sea, en lugar de estar en obesidad grado 4, quiero llevarte a obesidad grado 3 y luego quiero llevarte a obesidad grado 2 y irlo haciendo de forma paulatina. Nos tenemos que plantear objetivos que sean realistas y que sean alcanzables, ¿ok? Esto va a ir mucho en función del tipo y la gravedad de la obesidad que tenga nuestro paciente. Y el mantenimiento del peso corporal actual, la obtención de una disminución moderada de peso se van a considerar benéficas. Lo ideal es que vayamos perdiendo entre el 5 y el 10% del peso corporal y esto nos va a dar grandes mejorías en términos de salud. Entonces hay que irnos planteando objetivos a corto plazo que nos conduzcan al objetivo final, que es llevar a nuestro paciente a un peso saludable. Hay que tener en consideración, si yo tengo un paciente que tiene un índice de masa corporal superior a 40, no le tomó un mes ni le tomó 2 meses llegar a ese estado de salud, fueron años. Entonces tampoco puedo pretender cambiar eso o mejorar su estilo de vida en un mes o en 2. Hay pacientes que van a tener periodos de 1 año, 2 años, incluso más tiempo. Y buscamos que sea de esa forma. Si nosotros tenemos una pérdida de peso gradual pero sostenible,
es mucho más eficiente, mucho más funcional en términos del tiempo que buscar que nuestro paciente tenga una reducción muy grande en un periodo muy corto de tiempo y saber que pronto va a volver o que va a regresar al peso anterior o que incluso puede tener una mayor ganancia de peso. Entonces, tiene que ser siempre un proceso, un periodo gradual, paulatino. Y la reducción del peso corporal pues también va a suponer que haya una pérdida de proteínas y de grasa, ¿no? Entonces, lo que esperamos justamente es que la pérdida de peso se dé únicamente a través de masa grasa sin estar perdiendo masa magra o masa muscular, porque también es muy sencillo que nosotros podamos perder peso si perdemos músculo. Si nosotros nos sometemos a planes de alimentación estricta, o sea, muy estrictos, ¿no? Que sean muy rígidos, podemos perder mucho peso en un periodo muy corto, pero gran parte de ese peso será a través de la masa muscular y eso no es algo saludable ni algo recomendable. Entonces, lo que tenemos que hacer es una limitación de calorías, es decir, ofrecer menos calorías de las que se van a gastar para que haya un balance negativo. Si nosotros hacemos una reducción de 0,25 a 0,5 kilogramos semanales en individuos que tienen IMC de 27 a 35 y buscamos una reducción de 500 gramos a 1 gramo, a 1 kilo, perdón, semanales en pacientes que tienen IMC mayores a 35, en 6 meses podemos lograr una reducción del 10% del peso corporal y eso es algo muy bueno, ¿no? Los siguientes 6 meses el objetivo va a ser que se mantenga esta pérdida de peso y que podamos ir perdiendo poquito a poquito cada vez más. Después de esta fase, ¿no? Desde el primer año, podemos considerar nuevamente una reducción de peso y podemos aumentar un poquito más la restricción de calorías. Hay que tener aquí algo bien presente. Los hombres pierden peso con mucha más facilidad que las mujeres. Los hombres van a bajar de peso mucho más rápido. Entonces, también, y esto está relacionado con su porcentaje de masa muscular. Hay que hacerles saber esto a nuestros pacientes porque va a pasarles, toca muchas veces que llegan parejas, ¿no? Que quieren perder peso juntos y que las mujeres empiezan a ver como como que se desesperan, se desaniman porque están viendo que su esposo o novio pierde peso más rápido o pierde mucho más peso que ellas. Entonces hay que hacerles ver que la velocidad de pérdida de peso va a ser diferente entre hombres y mujeres y que generalmente los hombres van a perder mucho más peso. Entonces, lo que tenemos que hacer como base, como pilar del tratamiento, es modificar la conducta alimentaria, hacer mucha orientación en términos de alimentación, educación nutricional. Eso es lo que nos va a ayudar a poder hacer una modificación de peso saludable. Nosotros queremos que nuestros pacientes lleguen a tener una alimentación equilibrada, que practiquen actividad física, que duerman bien, ¿no? Que tengan un buen descanso. Y con esto vamos a lograr que comience un cambio en los estilos de vida. Para nosotros poder empezar a perder peso, debemos de hacer un déficit de calorías de entre 500 a 1000 kilocalorías por día. Eso es lo que se va a restar del gasto energético que tenga nuestro paciente y esto va a propiciar que haya una pérdida de peso. En cuanto a distribución de nutrimentos, realmente podemos seguir con una distribución normal, obviamente cuidando mucho el tipo de nutrimentos que vamos a estar ofreciendo. Los hidratos de carbono tienen que ser carbohidratos complejos que provengan de frutas, verduras, leguminosas, cereales integrales y vamos a evitar los azúcares simples. Las proteínas también tienen que estar en una cantidad adecuada, no nos podemos ir muy bajito con el aporte de proteínas, lo ideal sería estar entre un 15 y un 25% para evitar que las proteínas se conviertan en energía, es decir, que sean utilizadas para generar energía. Y en cuanto a la grasa, en cuanto a los lípidos, el aporte no debe superar el 30% de las calorías totales. Algo que es muy benéfico en términos de tratamiento de la obesidad es poder aumentar el aporte de fibra. Cuando nosotros damos más fibra, mejoramos la saciedad, demoramos el vaciamiento gástrico y mejoramos también la absorción intestinal. Y todo esto va a tener un impacto muy positivo en el mantenimiento del peso corporal. Algo que es también fundamental, además de la dieta, ¿no? De tener una alimentación equilibrada, es la práctica de actividad física. La práctica de actividad física nos va a facilitar la pérdida de peso, va a hacer que la reducción se dé de manera mucho más rápida, va a ayudarnos a perder masa grasa, pero también nos va a ayudar a mantener en buen estado la masa
muscular, va a mejorar el perfil lipídico, es decir, ayuda a reducir niveles de colesterol y triglicéridos en sangre, nos ayuda también con un mejor control glucémico, mejor sensibilidad a la insulina, prevención de enfermedades como diabetes tipo 2 y reduce también el riesgo de enfermedades metabólicas. Muy bien. Entonces, bueno, con eso terminamos nuestros temas del día de hoy. Ya nos quedamos entonces con la edad adulta. Como vemos, cada etapa de la vida va a tener necesidades nutricionales, necesidades dietéticas específicas y debemos estar preparados justamente para poder dar atención a nuestros pacientes en la etapa en la que se encuentran. Dentro de la plataforma van a encontrar la actividad que tienen para esta semana. Vamos a hacer ahora un material de orientación alimentaria, de recomendaciones dietéticas para adolescentes. La clase anterior hicieron un tríptico que estaba enfocado a edad preescolar y escolar. En esta ocasión van a realizar un video justamente tomando en consideración lo que platicamos, ¿no? Que las recomendaciones adolescentes tienen que hacerse con un lenguaje diferente y sin utilizar elementos tan gráficos, ¿no? Entonces, todas las especificaciones de la tarea vienen en la plataforma. Que tengan una excelente tarde y nos vemos la siguiente semana.